Hola, ¿cómo están? Yo un poco difónico hoy, como pueden notar. Hoy vamos a empezar con la segunda parte de la materia y vamos a empezar con el tema bases de datos. Básicamente el tema que ponen los contenidos mínimos de la materia se llama bases de datos en enfermería y tienen una utilidad bastante grande entender cómo funcionan y tener ciertos conceptos de cómo armar una base de datos. No esperamos que sean expertos en esto, sino que las expectativas de logro son modestas. La primera es que puedan acceder a bases de datos disponibles en Internet o lugares de trabajo, que puedan hacer lo que se llama una consulta a una base de datos con eficiencia, y la otra que puedan construir o participar en la construcción de bases de datos para propósitos específicos. De hecho, hay estudiantes de esta materia que han armado pequeñas bases de datos para administrar en enfermería, por ejemplo, la organización de los pisos, los francos y otras actividades sobre la base de datos como las que vamos a ver en esta unidad. ¿Para qué sirven los datos en enfermería? Bueno, para dos cosas. Una son las tareas de investigación. Si uno quiere investigar, tiene que tener un buen manejo de los datos y las bases de datos nos permiten acceder a datos que en principio serían confiables. Esos datos pueden ser propios o ajenos. La idea de la base de datos es que es una estructura que permite almacenar datos pero usarlos de manera compartida. Y otras para tareas de administración en enfermería. Ustedes tienen una materia de administración en enfermería, van a ver que lo que vamos a ver acá se relaciona bastante con los contenidos de esa materia. Para entender una base de datos hay que entender algo que es la estructura tripartita de los datos. Esto se configura en lo que se denomina una matriz de datos, donde uno tiene una tabla de doble entrada, donde en la primera columna aparecen las unidades de análisis. Las unidades de análisis, deben haberlo visto en estadística, son aquellos elementos que queremos describir. Esas unidades de análisis pueden ser personas, familias, instituciones, hasta documentos. Y lo que aparece en cada una de las columnas siguientes, que están encabezadas con B corta 1, 2, M, son las variables que permiten describir esa unidad de análisis y los valores que aparecen con R son los valores que pueden tomar esas variables. Supongamos que yo tengo una unidad de análisis que es una persona, una variable podría ser edad, una variable podría ser género, una variable podría ser el color del pelo, otra variable podría ser si trabaja o no trabaja, si padece demasiada enfermedad o no la padece, y así. Se supone que estos valores que uno carga en las variables tienen que ser exhaustivos, permiten describir a toda la población con esos valores y mutuamente excluyente. Cada uno de los sujetos o de las unidades de análisis puede ser calificado o clasificado con uno solo de esos valores. Por eso si uno usa intervalos, no tiene que superponerse, uno no puede tomar un intervalo de 0 a 5 años y de 5 a 10, porque si alguien tiene 5 años no sabe dónde meterlo, entonces será de 0 a 5 años y de 6 a 10 años. Así, una base de datos se define como un conjunto de datos almacenados de forma integrada y compartida, y es integrada porque los archivos son interdependientes y tratan de tener un mínimo de redundancias, y es compartida porque se supone que varios usuarios pueden acceder a ella y utilizarla simultáneamente, aunque con fines diferentes. Un esquema de cómo funciona esto sería así: uno tendría un conjunto de usuarios y una base de datos, y hay un sistema de administrador de bases de datos que permite, mediante el sistema operativo de la computadora, acceder a la base de datos a preguntarle cosas. Esas preguntas se llaman consultas y ese sistema operativo nos permite que ante determinados datos que hay, cada usuario A, B o C haga un recorte distinto de acuerdo a sus objetivos. Supongamos que lo que hubiera en la base de datos son pacientes, ahí podría entrar admisiones, podría entrar la parte de cobranzas y podría entrar la parte de enfermería y la parte médica, haciendo diferentes preguntas sobre los mismos pacientes. También esas bases de datos, que se componen de un conjunto de tablas que son esas matrices de datos, puede ser que cada una de las tablas sea llenada por un sector diferente de la institución de salud, que una parte justamente la llene admisiones, otra parte la llenen las enfermeras para la parte de cuidados, otra parte la llenen los médicos para la historia clínica y otra parte la llene
la parte de contaduría para la parte de cobranzas. De todas formas, esas matrices de datos, esas tablas van a estar conectadas entre sí de manera que uno pueda ir de una a otra en base a las relaciones que aparecen entre estas tablas. O sea que desde el punto de vista de una investigación, una base de datos es un conjunto de matrices de datos almacenadas y conectadas de manera que permiten a su vez construir otras matrices de datos de acuerdo con los intereses de los profesionales, investigadores o administradores que la utilicen. La forma de conectar esas matrices de datos está en que todas están vinculadas por alguna columna en común, que puede ser la unidad de análisis o puede ser alguna de las columnas que refieren a los diferentes valores que describen esa unidad de análisis. Los conceptos claves que aparecen en el tema de base de datos son tablas, que son justamente las matrices de datos que tienen esta estructura de ser un cuadro de doble entrada, en horizontal las unidades de análisis, en vertical las variables que permiten describir a las unidades de análisis. Formularios, que es un elemento en forma de ficha que permite ingresar los valores a la base de datos y hasta cierto punto gestionarlos de una manera fácil y a prueba de tontos. Digamos, si uno agarra en un formulario, pregunta el mes de nacimiento y hay que ponerlo con palabras y alguien lo pide poner con el número de mes, no se lo va a dejar poner porque le va a decir el formato que le está dando a este dato es inadecuado. Consultas, que son las preguntas que uno formula a la base de datos para extraer y presentar la información y que como resultado nos van a dar de la consulta una nueva tabla de datos que podemos ver en la pantalla, la podemos trasladar a un Excel, la podemos pegar en un Word o la podemos imprimir directamente, e informes que permiten preparar registros de la base de datos para imprimirlos. De todas formas, esto de los informes va a ser lo menos útil porque el informe conecta directamente el sistema de base de datos con la impresora y generalmente cuando hacemos un informe hay cosas que no permite poner el programa, así que la forma más fácil de hacer un informe es pegar el resultado de la consulta en un Word y darle el formato de informe que nosotros querramos o pegarlo en un Excel y procesarlo como ya vimos en las tablas de Excel, calculando porcentajes, suma, contando, haciendo gráficos para elaborar los informes. Ejemplos de tablas, podría ser una tabla que hablara de las camas del hospital o de la institución de salud y que tuviera como variables en qué habitación y piso se encuentra esa cama, quién es el jefe del piso y quiénes son los enfermeros que están en cada turno a cargo de los pacientes que están en esas camas. La unidad de análisis en este caso sería la cama. O que tuviéramos una tabla que fuera los pacientes que estuvieran individualizados por su historia clínica, el apellido y el nombre, la cama en la que está, que se corresponderá con los registros de la tabla camas, la fecha de ingreso y de egreso del paciente, de dónde vino y a dónde fue a parar cuando se fue de esa sección donde estaba esta tabla, o los profesionales, ya sean enfermeros o médicos o auxiliares, que estarán identificados por un legajo o el número de documento, el apellido y el nombre, la profesión, el área, el turno y posiblemente la forma de contacto como el número de teléfono o la dirección. Los formularios son una ficha para llenar que se ven más o menos como de esta manera. Uno lo que está llenando ahí son los casilleros de la tabla. Entonces uno va a poner la historia clínica, el nombre, la cama en la que está, la fecha de ingreso, la fecha de egreso, de dónde vino y a dónde fue a parar. Y con estas flechitas de acá abajo uno se puede mover de registro en registro. Acá estaríamos en el primer renglón de la tabla. Con esta flechita a la derecha pasamos al segundo. Con esta flecha con una barra adelante pasamos al último registro. Y con esta que tiene un asterisco lo que hacemos es un nuevo registro. Vamos a armar formulario de estos, que es lo que mejor tiene para ver la persona que carga los datos. Un ejemplo de una consulta sería preguntarle cosas a la base de datos, como decir cuál era la enfermera que atendió al paciente X en determinado turno. Eso se llama una consulta de selección. Vamos a seleccionar determinada cama, cuál era el paciente y quién estaba de turno en determinado horario. O si está libre de determinada cama, un filtro y una consulta de selección. Vamos a seleccionar esa cama y vamos a ver si está ocupada o está libre. O cuál es el tiempo de internación de cada paciente, para lo cual, como tenemos
la fecha de ingreso y de egreso de los pacientes, vamos a hacer una consulta para saber cuál es la fecha de ingreso y de egreso, y un generador de expresiones que va a ser la resta entre la fecha en que se fue dado de alta o se fue de esa sección y la fecha en que ingresó, y nos va a dar el resultado en días. Esto es muy parecido a lo que se hace en Excel. De hecho, uno puede copiar la tabla, pegarla en Excel y realizar estas consultas en un Excel. O cuál es el tiempo medio, en cuyo caso tendremos varios pacientes y utilizaremos el generador de expresiones para calcular el promedio de días que estuvieron todos los pacientes en esa sección. Esto es lo que vamos a hacer con este tema y nos vamos a tomar un par de clases. Un ejemplo de consulta, bueno, se vería más o menos así. Es como una tabla donde las columnas son las unidades de análisis que están caracterizadas por la historia clínica. Tiene una columna que es la fecha de ingreso, otra que es la fecha de egreso y la duración de la internación, que está calculada como la fecha de egreso menos la fecha de ingreso. Esto, insisto, es muy parecido a lo que hacemos en Excel. Ustedes tienen que poder acceder a las bases disponibles en el lugar de trabajo, pero también pueden acceder a bases de datos, y una forma de encontrar bases de datos es en Google poner bases de datos enfermería, y a mí me aparecieron las siguientes: una base de datos de la Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, Mi Farmacia, que es una base de datos sobre medicamentos, Cuiden, que es una base de datos de enfermería en español, pero van a encontrar muchas más. De hecho, la propia base de datos de la biblioteca es lo que tenemos cuando entramos al buscador de una biblioteca, que nos pregunta cómo queremos entrar, si queremos entrar por autor, por título, y en función de eso estamos haciendo una consulta en una base de datos que es el conjunto de registros de la biblioteca. El catálogo de la Biblioteca de la Universidad Nacional de Mar del Plata no es ni más ni menos que una base de datos, como todos los catálogos de revistas, bibliotecas y publicaciones. Por aquí dejamos y comenzamos con Access en el próximo video.